¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar qué pasa con toda nuestra vida digital cuando ya no estemos? ¿Quién va a tener el poder de contar o de borrar nuestra historia? Hoy vamos a meternos de lleno en una decisión judicial histórica que pone frente a frente la memoria contra la libertad de expresión en esta era de inmortalidad digital. Cada clic que damos, cada foto que subimos, cada comentario, todo va construyendo una versión de nosotros que sobrevive a nuestra existencia física. A esto se le conoce como nuestro fantasma digital, y es como un eco que se queda para siempre en la red. La gran pregunta es, ¿quién se convierte en el guardián de ese fantasma? Todo lo que hacemos en Internet, absolutamente todo, crea una huella digital. Piensen en la huella activa como lo que compartimos a propósito, ¿no? Una publicación en redes, un correo. Pero luego está la pasiva, que se genera casi sin darnos cuenta, como nuestro historial de búsqueda. Y juntas, estas dos huellas construyen una identidad que, para bien o para mal, permanece para siempre. Para entender este caso histórico, vamos a seguir 5 pasos clave. Primero, vamos a analizar a fondo qué es eso del fantasma digital. Luego, veremos la ley que se puso a juicio. Después, las reglas de este duelo legal. Nos meteremos a desglosar el razonamiento de la Suprema Corte y finalmente veremos el veredicto y el eco que dejó. Muy bien, empecemos por el principio. Profundicemos en esta idea del fantasma digital. Imaginen que esta biografía virtual es un archivo que nunca deja de crecer y que cualquiera puede consultar. El verdadero problema es que muchas veces no refleja quiénes fuimos realmente. A lo mejor son datos sacados de contexto o errores del pasado que pueden terminar definiendo nuestra memoria para siempre. Y lo peor de todo es que ya no estamos aquí para poder aclararlo. Ahora sí, pasemos a ver cómo una ley local intentó, con buena intención, solucionar este problema y cómo eso terminó desatando una importantísima batalla legal. Aquí están los hechos. Pongan atención. En la Ciudad de México se aprobó una ley que le daba a los herederos el poder de pedir que se borrara la información personal en línea de sus seres queridos fallecidos. La intención, en el papel, era buena: proteger su memoria. Sin embargo, la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales levantó la mano y dijo: un momento, esta ley es peligrosa porque abre una puerta enorme a la censura. Y con ese argumento, la llevó hasta la Suprema Corte. Y esta es la pregunta fundamental, la del millón, que la Corte tuvo que resolver. Es un dilema con implicaciones gigantescas. ¿Dónde termina la protección de la memoria y dónde empieza la censura que afecta el derecho de todas las personas a la información? Lo más interesante aquí es cómo se ve la tensión central. Por un lado, está el derecho a proteger el honor de una persona incluso después de su muerte, y por el otro, la libertad de expresión y el acceso a la información, que son pilares de cualquier democracia. Un verdadero choque de principios, y créanme, sin una respuesta fácil. Ok, pero antes de ver los argumentos, es clave entender las reglas del juego, el marco constitucional con el que se iba a pelear esto. La Corte basó todo su análisis en estos principios. Los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana son muy claros, protegen la libre manifestación de ideas y prohíben cualquier tipo de censura previa. Además, México está obligado por tratados internacionales que defienden este mismo principio con muchísima contundencia. Y ahora sí, llegamos al corazón del asunto. Vamos a desglosar la lógica de la Corte usando silogismos, que es casi como armar un rompecabezas filosófico, para entender los dos puntos de vista que se enfrentaron. La mayoría de los ministros razonó de esta forma: la Constitución prohíbe la censura previa. Punto. Esta ley permite que un heredero exija eliminar información sin siquiera analizar si es de interés público, lo que en la práctica es un mecanismo de censura automática. Por lo tanto, la conclusión lógica es una: la ley viola la Constitución. Pero la visión de la minoría fue brillante en su simpleza. Argumentaron que el trabajo de la Corte no es simplemente anular leyes, sino buscar lo que se llama una interpretación conforme, o sea, encontrar una forma de leer la ley que proteja el honor en ciertos casos, pero sin sacrificar información de interés público. No se trataba de anular, sino de ajustar, de buscar un equilibrio. Entonces, el punto crucial es que esto no fue solo un desacuerdo legal, fue un choque de filosofías sobre el papel mismo de la Corte. Para la mayoría, el gran peligro era la censura y su deber era proteger la libertad de expresión. Para la disidencia, el riesgo era dejar un vacío legal, y su función era armonizar los derechos que estaban en conflicto.
Vayamos ahora a la resolución final para ver cómo esta decisión resuena mucho más allá de la sala del tribunal. El veredicto fue tajante. La Suprema Corte declaró inconstitucional la porción de la ley que permitía a los herederos solicitar el borrado de datos. Esa norma, simplemente, quedó eliminada del mapa legal. Esta decisión es trascendental. Por un lado, es un espaldarazo fuertísimo a la libertad de prensa y al derecho a la información. Pero por el otro, nos deja en un territorio completamente inexplorado. Al anular la ley, hoy por hoy no hay reglas claras en México sobre cómo manejar el legado digital. La pregunta con la que empezamos, la de quién controla nuestro fantasma digital, sigue sin una respuesta clara. El fallo protege a la información pública, es cierto, pero nos deja con esta pregunta, que es profundamente personal. Al final del día, ¿debería existir un botón para borrar nuestro pasado digital? ¿Deberíamos tener el derecho, o dárselo a nuestros herederos, de presionar ese botón y borrar las huellas que dejamos en el mundo? El debate, está claro, sigue abierto.